Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con el desarrollo de la materia. Vamos a empezar más puntualmente por la unidad 2, donde empezamos a abordar lo que es uno de los grandes objetos de estudio de la ciencia política, que es el Estado. Si ustedes consultan el programa, van a encontrar los diferentes contenidos que corresponden a esa unidad y a su vez si van al cronograma, que como siempre está disponible, tanto el programa como el cronograma están disponibles en el aula virtual de la materia. Allí van a encontrar en el cronograma que estamos situados en la clase del 15 de abril y ahí van a encontrar un poco más desarrollados los temas que tenemos que trabajar, que esto es el concepto de Estado en la ciencia política, aspectos generales del Estado moderno, la definición weberiana de Estado, burocracia, derecho formal y monopolización de la fuerza o la coacción legal. Estos son los temas que vamos a tratar de trabajar en este encuentro y lo vamos a hacer a través de un autor, lo que se considera uno de los grandes fundadores de la sociología moderna, que es Max Weber. Max Weber fue un sociólogo alemán, nacido en 1864, se dice justamente de Weber que establece lo que son las bases tanto para lo que son los objetos de estudio de la sociología o de las ciencias sociales, como para sus métodos. Bueno, Weber realmente dijo bastante acerca de eso y por eso también lo incluimos en esta materia. Weber es un autor que puede ser, que recorre transversalmente todas las ciencias sociales, no solo la ciencia política, sino también la sociología y otras disciplinas pertenecientes al área de las ciencias sociales. Acá vamos a tomar de Weber, vamos a tomar obviamente algunas cuestiones puntuales, más que nada su definición del Estado, que es muy importante y que recorre, está muy presente en todo el desarrollo de la ciencia política. Y vamos a tomar también, algunos criterios metodológicos para entender más que nada cuál es la propuesta de Weber. Weber, como les decía, vive gran parte del siglo XIX, principios del siglo XX, y la propuesta de él debe de entenderse también en gran parte como un posicionamiento frente al positivismo imperante a fines del siglo XIX. Recuerden, como les contaba en el otro encuentro, que a fines del siglo XIX, en Europa sobre todo, imperaba la corriente positivista que entendía que tanto las ciencias naturales como las ciencias humanas o las ciencias sociales podían adoptar los mismos métodos de análisis y las mismas formas de producción de conocimiento. ¿Por qué? Bueno, porque en el fondo, desde una perspectiva positivista, tanto las ciencias humanas, tanto las realidades humanas o sociales como las realidades naturales estaban regidas por los mismos principios o estaban sujetas a las mismas leyes. Por lo tanto, si es una misma realidad, a una misma realidad se le puede dar un mismo método de estudio, de análisis y de reflexión. Bueno, Weber, que era un intelectual neocantiano, es decir, que tomaba muchos elementos de la filosofía de Immanuel Kant, que fue un filósofo un filósofo muy importante del siglo XVIII. Bueno, Weber, tomando algunos principios de la filosofía kantiana, decía que la realidad humana, la realidad social, no estaba necesariamente regida por las mismas leyes y los mismos principios de la realidad natural, sino que la realidad social tenía sus propias leyes de desarrollo. Por lo tanto, también se requería estudiarla con un método distinto al método de las ciencias naturales. En este sentido, Weber toma distancia frente al positivismo imperante en la época. Lo que Weber propone, esto está mencionado en parte en el texto de Moreira, Barbosa y Raus, lo que Weber propone es el comprensivismo como método de estudio. Es decir, la acción humana no debe, o la acción social no debe ser estudiada como las ciencias naturales estudian los fenómenos de la naturaleza, sino que tiene que ser estudiada desde otra perspectiva. Weber dice que la acción humana no puede ser explicada bajo la ley causa-efecto o explicada como la biología o las ciencias naturales explican los fenómenos de la naturaleza, no debe ser explicada, sino que debe ser comprendida.
De ahí el término comprensivismo. ¿Y qué significa esto? Bueno, Weber dice comprender la acción social es poder comprender el sentido que los actores sociales les asignan a sus acciones. Es decir, todo desde la perspectiva weberiana, todos nosotros y nosotras, todos los actores sociales, le damos un sentido a nuestra acción. Weber dice, bueno, comprender ese sentido es comprender la acción social justamente. Y esto es muy importante porque hay, como les decía, es una diferencia, es una ruptura frente al positivismo que imperaba en aquella época y abre toda una línea de estudios para las ciencias sociales, incluyendo, por supuesto, la ciencia política. Nosotros vamos a ver en esta oportunidad, vamos a estudiar, a recorrer algunos fragmentos de un libro muy importante de Max Weber. Es un libro que se publica póstumamente luego de la muerte de Weber, que recopila varios de los estudios y criterios metodológicos propuestos por Weber. Este libro se llama Economía y Sociedad. Es un libro bastante interesante, no lo vamos a ver entero, obviamente, sino que vamos a recoger aquellos fragmentos que nos sirven para, bueno, pensar justamente el Estado desde la perspectiva weberiana y cómo esta puesta en estudio, la perspectiva weberiana del Estado van a encontrarla muy presente a lo largo del desarrollo de la ciencia política, y de hecho la van a ver en el texto que le sigue a este, que es el texto de Oscar Oslak. Bueno, en ese texto, cuando Oslak estudia la formación del Estado argentino, van a ver que lo hace desde una perspectiva weberiana. Les aconsejamos acompañar este video en principio con el texto que está disponible en el aula virtual, que es con el texto, con los fragmentos que hemos subido del libro Economía y Sociedad, y a su vez con un instructivo que subió mi compañero Eduardo. Digo, con esos tres elementos, la idea es que ustedes puedan más o menos ir adentrándose en lo que es el Estado, como objeto de la ciencia política, como objeto de estudio y reflexión para la ciencia política. Y tanto el instructivo que subió Eduardo como este video que estoy haciendo ahora, la idea es que les puedan servir para recorrer el texto. A continuación lo que vamos a hacer es proponer un recorrido del texto a partir de determinados ejes temáticos para que ustedes puedan ordenar la lectura y poder orientarse en el texto. Es un texto que tiene cierta complicación por el lenguaje que usa Weber, por los contenidos que tiene, y bueno, para que puedan más o menos orientarse, vamos a tratar bueno, primero este video, para que ustedes puedan hacer el recorrido, y también el instructivo, que ambos estarán disponibles en el aula virtual de la materia. Bueno, en principio les proponemos que empiecen a leer el texto de Weber, los fragmentos estos que hemos subido del libro Economía y Sociedad, empiecenlos a leer desde la página 43. Lo que está previamente lo vamos a ver después, pero empiecen desde la página 43 más que nada para ordenar un poco la lectura. En la página 43 ustedes van a encontrar que Weber establece una diferenciación que después retoma en la página 170, el mismo texto que también está en lo que tienen para leer. Weber establece una diferenciación en principio entre el poder y la dominación. Él dice, el poder es un concepto sociológicamente amorfo. Es decir, poder, esto lo veíamos un poco cuando veíamos el texto de Pasquino. El poder hay en todas partes, se ejerce de múltiples maneras, por lo tanto no puede ser un objeto de estudio. Y él dice lo que hay que concentrar, donde hay que enfocarse, es más que en el concepto de poder, en el concepto de dominación. Si ustedes van a la página 43, segundo párrafo, leo textual, van a encontrar lo siguiente. Weber dice, por dominación debe entenderse la probabilidad de encontrar la obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas. Es decir, fíjense que Weber define a la dominación, no la define aisladamente, sino que la define en relación a otro concepto importante que es la obediencia. Es decir, para que haya dominación, para que una persona o un grupo de personas pueda ejercer una dominación, tiene que encontrar obediencia
del otro lado. Entonces, fíjense que son conceptos que se definen el uno al otro, porque la obediencia, si ustedes van a la página 170 del texto, van a encontrar que la obediencia es, Weber la define como la interiorización de un mandato. En la página 170, fíjense que al principio dice, debe entenderse por dominación, de acuerdo con la definición que hemos dado anteriormente, la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos o para toda clase de mandatos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay obediencia allí donde los sujetos interiorizan y hacen parte o principio de su conducta determinados mandatos. Por ejemplo, cuando dentro de una organización, que puede ser, después vamos a ver la definición bien, pero dentro de una organización que puede ser un Estado, se promulgan determinadas normativas y la población hace de estas normativas parte de su conducta, bueno, ahí podemos decir que tenemos una relación de dominación y obediencia. No es simplemente que alguien dice que se haga algo y eso se dispersa o queda en el aire, sino que para que un grupo o de individuos o a un nivel mayor, un Estado, pueda ejercer la dominación, debe encontrar obediencia por parte de la población, y por obediencia entendemos que la población hace de los mandatos del Estado, las normativas, las leyes, etcétera, hace parte, los transforma en parte de su conducta. Ahí hay dominación y tenemos la relación de dominación y obediencia, o la relación entre la dominación y la obediencia. Son dos conceptos que se definen y se relacionan el uno al otro. Ahora bien, ¿cómo se da esta relación entre la dominación y la obediencia? Para que esta relación sea posible, dice Weber, esto lo dice en la página 171 del texto, tiene que haber algo en el medio, en el medio de esta relación, que es la legitimidad de los mandatos. Es decir, quienes obedecen, lo que puede promulgar un gobierno, lo que puede promulgar un grupo dominante en una sociedad, quienes obedecen para obedecer, deben creer que los mandatos son legítimos. Si no, no estamos hablando de una dominación en términos weberianos, sino si la gente no cree, la población no cree en la legitimidad de los mandatos que da un grupo dominante, no estamos hablando de una dominación en términos estrictos, sino de algo simplemente de un poder que se impone por la fuerza y no por otra cosa. En cambio, Weber dice, bueno, para que haya obediencia, quienes obedecen, los individuos que obedecen o la población que presta obediencia, debe siempre tener voluntad para obedecer, no simplemente obedecer por la fuerza, sino obedecer voluntariamente, justamente para que no sea simplemente un poder ejercido por la fuerza. Y dice, bueno, y justamente para obedecer voluntariamente un mandato, quien obedece debe creer en la legitimidad de estos mandatos. Y fíjense cómo en el método weberiano, siempre para entender una acción tenemos que entender su sentido. Es decir, ¿por qué en determinado momento se obedece? ¿Por qué en determinado momento la población obedece o internaliza o hace parte de su conducta determinados mandatos? Bueno, porque justamente primero lo hace en forma voluntaria, y lo hace en forma voluntaria porque cree que esos mandatos son legítimos, si no lo hace porque sí. Y ahí, cuando nosotros entendemos eso, en principio estamos explicando una acción social a partir de su sentido, del sentido que los sujetos le otorgan. En este caso, bueno, ¿por qué se presta obediencia? Porque se cree en la legitimidad de los mandatos promulgados por un grupo dominante, o si nos vamos a las sociedades modernas, desde lo que puede ser el Estado. Si ustedes van a la página 172 y 173 del texto de Weber, van a encontrar que allí se nos habla de tres tipos puros de dominación legítima. Es decir, hay tres formas, a grandes rasgos, hay tres formas o tres esquemas de legitimidad
de la dominación. O si ustedes quieren también, hay tres principios en los cuales se fundamenta la relación dominación-obediencia. Básicamente, ¿por qué obedecemos? ¿En base a qué criterios obedecemos? ¿Dónde encontramos la legitimidad de un mandato? Y por lo tanto, el fundamento de una dominación. Bueno, Weber va a hablar ahí de tres grandes principios, o lo que él llama tres tipos puros de dominación legítima, páginas 172 y 173. El primer tipo de dominación es lo que el Weber llama la dominación de carácter racional legal. Esta dice, descansa en la creencia en la legalidad de las ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad. Esta forma de dominación, que es según Weber es la dominación propia de las sociedades modernas y de los estados modernos, como ocurre en nuestro caso, como ocurre en la actualidad, esta forma de dominación, quienes obedecen, en este caso la población o los integrantes de un Estado, obedecen no a las personas que promulgan mandatos, sino obedecen no obedecen a las autoridades simplemente estatuidas, sino que obedecen a todas las acciones que hagan las autoridades dentro de los marcos legales. Es allí donde se fundamenta o donde se encuentra la legitimidad de una dominación. Es decir, se hace, en la dominación de carácter racional legal, se hace todo aquello o se obedece a todo aquel mandato que sea promulgado dentro de los marcos de la ley. Y también se obedece a todas las autoridades que estén ocupando su puesto de autoridad, que estén ocupando su lugar de autoridad por haber llegado a través de procedimientos legales. Por ejemplo, en las sociedades modernas nosotros obedecemos las leyes promulgadas, en las sociedades democráticas modernas nosotros obedecemos las leyes promulgadas por los congresos y los parlamentos. Ahora bien, primero, esas leyes la forma en que se promulgan esas leyes, la forma en que se promulgan y sancionan e incluso se ejecutan, están todos esos elementos están enmarcados dentro de la ley. La misma forma de promulgar leyes está enmarcada dentro de un procedimiento legal. La misma forma de promulgar mandatos dentro de una sociedad moderna, democrática, está enmarcada dentro de las leyes. ¿Se entiende? O sea, no se hace por mero capricho de las autoridades vigentes, sino que se actúa siempre conforme al marco legal estatuido. Y las mismas autoridades, en este caso como pueden ser los diputados y senadores, tienen capacidad de formular y sancionar leyes porque están ocupando ese lugar en forma legal, es decir, habiendo cumplido todo un procedimiento señalado por la ley que les permitió acceder a esa posición de autoridad. Bueno, en este caso, lo primero que hay que hacer, en este caso como marca la ley, para poder ocupar una función parlamentaria, es bueno, presentarse a elecciones y ganar las elecciones conforme a lo que estipula la ley. Y una vez ocupado el puesto, también se actúa y se promulgan leyes y mecanismos legales a través de los procedimientos que marca la ley. Es decir, y eso es lo que la población obedece. ¿Qué quiere decir esto también? Que cualquier acto que esté por fuera de la ley, que se haga por fuera de la ley o por fuera de las atribuciones legales que tienen las autoridades estatuidas en una sociedad democrática como la nuestra, cualquier acto hecho por fuera de la ley inmediatamente pierde su fundamento legítimo, pierde legitimidad, deja de tener probabilidad de encontrar obediencia. Todo lo que sea, bueno, esto nos sirve para pensar, esto está puesto, obviamente Weber habla en términos ideales, nos sirve para pensar un montón de realidades, ¿no? Pero la cuestión es que en este caso, en la dominación legal, en la dominación de carácter racional, la población, los individuos, no obedecen a personas simplemente, sino que obedecen a todo lo que esté sujeto a la ley, a todo lo que se haga dentro del marco de la ley. Es por eso que Weber dice que la dominación de carácter racional es la dominación más impersonal, es de carácter impersonal,
¿Por qué es impersonal? Porque se obedece a las leyes y todo lo que se haga dentro de la ley y no a personas concretas o a las voluntades de personas concretas. Más allá de que siempre sean personas concretas quienes formulan leyes, quienes las promulgan y quienes se encargan de ejecutarlas o llevarlas a la práctica, siempre se obedece lo que esas personas hagan dentro de los marcos legales estatuidos. Eso es la dominación legal, la dominación racional legal, y como dice Weber, es la más racional, es una dominación absolutamente racional porque es de carácter impersonal y porque siempre se hace dentro de los marcos establecidos por la ley, y por eso también siempre es una dominación predecible, es una dominación que actúa, que no, no está sujeta, por lo menos en su forma ideal, no está sujeta a arbitrariedades, sino que siempre está en un marco de predecibilidad. Después hay un segundo tipo de dominación, que es el que Weber llama la dominación de carácter tradicional, que descansa en la creencia cotidiana de la santidad de las tradiciones que rigieron desde tiempos lejanos y en la legitimidad de los llamados por esa tradición a ejercer la autoridad. Esto, si ustedes quieren un ejemplo más concreto, es la legitimidad que encontramos en los regímenes monárquicos, en las monarquías, donde se obedece al rey o a la reina o a quien esté ejerciendo el poder o al monarca, no porque haya llegado necesariamente a ese puesto o a esa posición de autoridad siguiendo un procedimiento legal, sino porque está establecido ahí por la tradición, porque es tradición que, en esa sociedad gobierne y se encargue de llevar adelante la dominación un monarca que está puesto ahí por la tradición, justamente. Un monarca que a su vez que es heredero de otro monarca y así infinitamente. Es decir, en este caso no se obedecen idealmente, no se están obedeciendo exactamente unas leyes, sino que se obedece a aquello que está estatuido por la costumbre. Es decir, obedecemos porque siempre fue así, porque en nuestras sociedades, yendo un ejemplo, ¿no? Siempre hubo, en determinada sociedad, siempre fue un rey el que dirigió la sociedad, el que gobernó, y bueno, eso ha sido así, es una costumbre milenaria y por lo tanto se obedece a lo que está estatuido por la costumbre y no, no necesariamente por un marco legal. Y a su vez, quien está llamado a ejercer la autoridad dentro de este tipo de dominación, también lo hace conforme a lo que marca la tradición. Por ejemplo, en regímenes monárquicos, ¿quién ocupa el trono? Bueno, ocupa el trono quien lo hereda del rey o del monarca anterior. Y a su vez, quien sigue en el trono también, o sea, la transmisión de la autoridad, en el caso de los regímenes monárquicos, no se hace necesariamente por un estatuto legal, sino que se hace obedeciendo, en su forma ideal, se hace obedeciendo a una determinada tradición. Y se dice, bueno, ¿y por qué hay que obedecer esto? Porque siempre ha sido así, porque lo está estatuido por la costumbre, hay que obedecer al monarca porque lo hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros. Es decir, es una dominación que se asienta en lo que marca la tradición y se obedece a lo que dice la tradición. Y el tercer tipo de dominación sobre el cual nos habla Weber es la dominación de carácter carismática, o el tipo carismático de dominación, que descansa en la entrega extraordinaria a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por ella creadas o reveladas. Este es casi el opuesto, si ustedes quieren, a la dominación de carácter racional, porque acá sí se obedece a la persona, no se obedece a lo que hace la persona dentro de una legalidad estatuida, dentro de un marco legal, sino que se obedece a los mandatos promulgados por esa persona. ¿Y por qué? ¿En qué se legitima? En que se cree que esa persona tiene cualidades sobrenaturales, tiene cualidades extraordinarias que le permiten ejercer el mando por sobre la sociedad. Es decir, se obedece al carisma, es lo que se llaman los líderes carismáticos, es decir, se obedece al carisma de la persona, a sus cualidades. Y son obviamente los tipos de dominación, las formas de dominación más impredecibles, porque no están sujetas necesariamente a un marco legal, sino que dependen del parecer o del carisma de quien ejerce la autoridad y que está ahí, que ejerce la autoridad por una atribución carismática.
Obviamente estos son tipos ideales. Si nosotros vemos la realidad empírica, vamos a encontrar que en una realidad concreta que esto aparece mezclado. Generalmente hay uno que impera sobre los otros, pero vamos a encontrar que, por ejemplo, en sociedades modernas se obedece lo que marca la ley, se obedece a las autoridades que están allí, que están instituidas por ley, pero también se obedece en parte por costumbre, porque pensamos que siempre fue así, porque es lo que marca las costumbres, y en muchos casos también se obedece porque las personas que están ejerciendo la autoridad tienen un carisma o tienen una cualidad notable para poder llevar la autoridad, y eso también fundamenta la obediencia. Ahora, en las sociedades modernas, como la nuestra, en las democracias modernas, el fundamento último de la obediencia y de la legitimidad, el punto último donde se apoya la legitimidad es siempre en el carácter legal. Es decir, obedecemos siempre lo que está sujeto a ley, por más carismático o no que sea un líder, por más apegado o no a las costumbres que esté, siempre obedecemos lo que está en el marco de la ley. Esto es el fundamento último de la dominación. Obviamente, pues encontramos, si vemos la historia, que ha habido líderes más carismáticos que otros, o dirigentes o dirigentas más carismáticos que otros. También ha habido líderes que se han apelado más a las tradiciones de nuestro país para fundamentar sus mandatos, pero siempre el fundamento último ha sido que están allí porque han sido elegidos por un procedimiento legal, o porque han seguido un procedimiento legal. Esto dentro de lo que son los regímenes democráticos. Bueno, si ustedes van a las páginas, al final de la página 173 y principio de la página 174, van a encontrar justamente las características de la dominación racional legal. Y ahí, bueno, justamente, en principio dice, esta dominación descansa en un cosmos de reglas abstractas, por lo general instituidas intencionalmente. Es decir, se respeta un determinado marco legal, como le venía diciendo. Después, en la página 174, van a encontrar que el soberano o la persona puesta a la cabeza o quien tiene el mayor, la posición, quien ejerce la autoridad última en una sociedad, en tanto que ordena y manda, obedece por su parte un orden impersonal por el que orienta sus disposiciones. Es decir, incluso la persona que ocupa la mayor autoridad en una sociedad está sometida o tiene que regirse por un orden impersonal, es decir, por un orden legal al cual debe acomodar o en el cual debe enmarcar sus disposiciones. Y lo que se obedece en el punto 4, dice, lo que se obedece, el que obedece o quienes obedecen, solo lo hacen en cuanto miembros de la asociación y solo se obedece al derecho. ¿Sí? Bueno, y después van a tener una serie de características características adicionales de lo que es una dominación legal. Hay una cuestión fundamental en lo que es el tipo de dominación racional legal, lo van a ver en la misma página 174, que es que quienes ejercen la autoridad actúan siempre, estoy en el punto 5 de esa página, actúan siempre dentro de la competencia limitada. Es decir, los funcionarios públicos que ejercen la autoridad en un sistema orientado por la dominación racional legal, siempre actúan dentro de una determinada competencia, es decir, tienen competencia para hacer determinadas cosas, están autorizados justamente para hacer por las leyes y los reglamentos estatuidos para actuar de determinada manera o llevar adelante determinadas acciones, y más allá de ese terreno, más allá de lo que marca, lo que la ley delimita que es su competencia, no pueden actuar o todo lo que hacen pierde justamente legitimidad. Dice Weber, estoy en el punto 5 de la página 174, en el punto 5, en el punto 5.2. Dice, una competencia significa un ámbito de deberes y servicios objetivamente limitado. Cuando dice objetivamente limitado quiere decir que está delimitado por ley, en virtud de una distribución de funciones, con la atribución de los poderes necesarios para su realización y con fijación estricta de los medios coactivos eventualmente administrables y el supuesto previo de su aplicación. Es decir, en una
sistema cuya legitimidad descansa en la legalidad y en una legitimidad racional legal, quienes ejercen la autoridad tienen una competencia delimitada por la ley y dentro de esa competencia, como bien dice Weber, tienen determinados deberes, cumplen determinados deberes y servicios, ¿sí? Y tienen a su vez los medios necesarios para hacer cumplir los mandatos que promulgan, que son mandatos que en última instancia poseen pueden apoyarse en determinados medios coactivos. Ahora bien, si ustedes van a la página, vamos un poquito para atrás, volvemos a la página 170, segundo párrafo, va a decir que toda dominación, para poder mantenerse en el tiempo, para poder ejercerse de manera permanente y a su vez sostener las relaciones de obediencia, va a requerir, y esto es un concepto fundamental en la literatura weberiana, va a requerir un cuadro administrativo. Dice Weber, estoy en el segundo renglón del segundo párrafo de la página 170. Toda dominación sobre una pluralidad de hombres requiere de un modo normal, aunque no absolutamente siempre, un cuadro administrativo, es decir, la probabilidad en la que se puede confiar de que se dará una actividad dirigida a la ejecución de sus órdenes generales y mandatos concretos por parte de un grupo de hombres cuya obediencia se espera. Es decir, para poder ejercer la dominación, sobre todo en lo que son sociedades ampliamente pobladas, donde hay que ejercer una dominación sobre grandes poblaciones, no alcanza simplemente con promulgar mandatos, sino también tener un cuadro administrativo estable que se encargue de ejecutar esos mandatos y de hacer que se respeten, de que esos mandatos sean respetados y sean llevados a cabo. Bueno, en las sociedades modernas, como ustedes imaginarán, ese cuadro administrativo adquiere el nombre de burocracia. Es decir, la dominación legal, para ejercerse en su forma más estable y permanente, necesita contar siempre con un cuadro administrativo. Volvemos a la página 174, estamos siempre en el texto de Weber, ¿sí? Y ahí van a encontrar, perdón, en la página 175, al final de la página 175, Weber dice: el tipo más puro de dominación legal es aquel que se ejerce por medio de un cuadro administrativo burocrático. ¿Qué quiere decir esto? Que en los estados modernos como el nuestro, en los estados nacionales modernos, la dominación se ejerce siempre y se puede mantener en el tiempo y desplegarse incluso a través del espacio de todo el territorio nacional a través de un cuadro administrativo burocrático. Y esto es muy importante que lo retengamos porque lo vamos a volver a encontrar en Oslak. Un Estado, para ejercer su dominación, necesita apoyarse en un cuadro administrativo burocrático o básicamente en la burocracia. En la misma página 175 ustedes van a encontrar todas las características que definen idealmente a una burocracia. Obviamente si ustedes van y analizan una burocracia real o una administración burocrática real, puede ser que no cumpla con todas, pero idealmente, dice Weber, en su tipo ideal, en su forma ideal, un cuadro administrativo burocrático debería tener las características que Weber describe en la página 175. Yo voy a remarcar las más importantes. La primera es que hay, dice Weber, bueno, la más importante es esta de que los funcionarios siempre actúan en un orden dentro de una competencia, es decir, no hacen lo que quieren, sino que lo que hacen está establecido por determinados reglamentos, estatutos y leyes, no actúan arbitrariamente, no actúan por capricho, sino que actúan ateniéndose al reglamento. El burócrata siempre trabaja o actúa apegado al reglamento y siempre sigue el reglamento y lo que dicen los reglamentos. Por eso la burocracia es predecible, porque no tiene, ¿no es cierto?, desviaciones, idealmente no está sujeta a arbitrariedades, idealmente es una maquinaria constante y perfecta. Después, si ustedes van a la página 175, hay un principio muy importante de la burocracia definida en su forma ideal,
que es que rige, dice Weber, en el segundo párrafo, rige en el caso racional el principio de la separación plena entre el cuadro administrativo y los medios de administración y producción. ¿Qué quiere decir esto? Que el burócrata no es dueño de los recursos y los medios que utiliza para trabajar. En la burocracia, en la burocracia estatal, por ejemplo, quienes forman parte de la burocracia o los funcionarios públicos no son dueños de las computadoras, de los escritorios, de los medios, de las tecnologías que usan para trabajar. Esos medios, esos recursos de los cuales se sirve la burocracia para llevar adelante su actividad, son propiedad pública, son propiedad del Estado. ¿Sí? Es lo mismo si vamos, por ejemplo, al ejército o a las Fuerzas Armadas o a las fuerzas de seguridad de una nación, de un Estado moderno. El militar no es dueño de las armas que usa, no es dueño de los tanques, los cañones, etcétera, de los instrumentos que tiene, de los recursos de que dispone, sino que todos esos recursos materiales son propiedad del Estado nacional. Entonces, como les decía, rige una plena separación entre el cuadro administrativo o quienes componen el cuadro administrativo y los medios que utilizan para llevar adelante sus tareas. Después está también que cada funcionario o cada integrante del cuadro administrativo, cada miembro del cuadro administrativo, no es dueño de su cargo. El cargo no le pertenece. Los cargos que conforman a la burocracia no se pueden comprar ni vender, sino que se accede a ellos a través de, bueno, mostrando idoneidad y capacidad profesional. Generalmente se accede a la burocracia o al cuadro administrativo estatal a través de lo que se llama en los estados modernos los concursos públicos, por ejemplo, o las pruebas de idoneidad. Uno no puede comprar un cargo en la burocracia pública o en la burocracia estatal. No puede ni comprarlo ni venderlo. Si uno trabaja en el sector administrativo, no puede venderle el cargo a otra persona, porque ese cargo es parte del sector público, no está sujeto a compra y venta, sino que está sujeto a idoneidad. Uno actúa o accede a ese cargo a partir de, bueno, de haber realizado una evaluación, haberse presentado a un concurso, haber demostrado en alguna instancia su idoneidad. Otra cuestión muy importante de la burocracia moderna es que en este caso rige lo que se llama el principio administrativo de atenerse al expediente. El burócrata no actúa arbitrariamente, no hace lo primero que se le viene a la cabeza, para hablar mal y pronto. El burócrata siempre, cuando va a tomar una decisión, cuando tiene que llevar adelante una acción, siempre lo hace consultando el expediente. Dice Weber, allí se fijan por escrito las consideraciones, propuestas y decisiones, así como las disposiciones y ordenanzas de toda clase. Es decir, si yo tengo que tomar una decisión como funcionario público, como burócrata, voy y consulto el expediente a ver cómo otros han tomado esa decisión, qué dicen las ordenanzas establecidas en cuanto a la esfera sobre la cual me toca decidir, y qué, como dice Weber, y qué disposiciones establecidas hay y qué propuestas se ha realizado para, para justamente resolver ese problema. Lo importante es que el burócrata, en su forma ideal, nunca actúa por libre arbitrio, nunca actúa simplemente por pura iniciativa, sino que actúa siempre apegándose al reglamento y al expediente. Y esto hace que su acción sea siempre una acción predecible, siempre sea una acción enmarcada dentro de lo estatuido. Por eso Weber va a decir que la burocracia, si ustedes avanzan a la página 176 y la página 100, espérenme un poquito que estoy buscando, sobre todo a la página 178, si ustedes avanzan a la página 178, Weber va a decir la administración burocrática pura, o sea, la administración burocrático-monocrática atenida al expediente, es a tenor de toda la experiencia la forma más racional de ejercer una dominación. ¿Por qué la más racional? Bueno, acá el Weber lo dice, porque es la más calculable, la más extensa e intensa, la forma más extensa e intensa de ejercer una dominación, y a su vez la más aplicable formalmente, la que
tiene un mayor grado de aplicabilidad formalmente universal a toda suerte de tareas. La burocracia es permanente, continua, no deja lagunas, una burocracia perfecta no deja lagunas, no deja lugar a la arbitrariedad de los funcionarios, no deja lugar a la pura discreción, no deja problemas sin resolver en un punto, en su forma ideal obviamente, y es una burocracia, como dice Weber, es continua, intensa, porque abarca a cada dominio de la realidad en todo su detalle, y a su vez extensa porque puede extenderse, para el caso de los estados modernos, como vamos a ver con Oslak, puede extenderse a través de todo un territorio. La burocracia estatal, por ejemplo, la burocracia del estado moderno, en su forma ideal, se espera que esté presente en todo un territorio, que puede extenderse en todo, en nuestro caso, bueno, del Ushuaia a la Quiaca, que esté presente la burocracia de la Administración Nacional, que esté presente en todo el territorio y que no deje lagunas, que no deje espacios en blanco, no deje vacíos, sino que esté siempre presente en todo el entramado social, esté presente el Estado moderno ejerciendo la dominación a través de la burocracia. Weber dice además que la burocracia moderna, la burocracia más plenamente desarrollada, cuenta con un saber profesional especializado. Y esto es muy importante porque en la burocracia moderna el burócrata es aquel que se desarrolla como profesional y que tiene un saber acerca de su actividad. Estoy en la página, siempre la página 178. Y este saber profesional especializado no se refiere solamente a la formación que se puede adquirir a través de leer libros o aprender determinadas técnicas, sino que es un saber que también viene de la experiencia profesional. Y ustedes van a ver también que sobre el final de la página 178, Weber señala una cuestión sumamente importante, y es que la burocracia, como forma de administración permanente, rigurosa, intensiva y calculable porque la burocracia en principio siempre no tiene arbitrariedades, no tiene desviaciones, sino que siempre se sabe qué esperar de la burocracia, creó no solamente, pero ciertamente de modo innegable, ¿sí? Y ante todo al capitalismo. Es decir, Weber señala que el capitalismo moderno, cuando hablamos de capitalismo moderno hablamos más no necesariamente de este capitalismo, sino el capitalismo en el cual vivía Weber, que es el capitalismo más de fábrica, el capitalismo taylorista, el capitalismo fabril, necesitó para desarrollarse una fuerte burocracia moderna. La burocracia, dice, la médula de toda administración de masas. El capitalismo, en el estadio actual de su desarrollo, fomenta la burocracia, aunque uno y otro provengan históricamente de distintas raíces. Es decir, el capitalismo, tanto el Estado moderno como el capitalismo, tienen en común un desarrollo de la burocracia administrativa. Y toda empresa, va a decir Weber, capitalista, para llevar adelante sus acciones necesita, al igual que el Estado moderno, contar con una burocracia bien desarrollada. Y la burocracia, acuérdense, es aquello que nos permite, en primer lugar, ejercer una dominación en forma permanente, sin lagunas, sin desviaciones, cubriendo todas las acciones, la mayor cantidad de acciones posibles, y ejercerla de la manera más racional y calculable que se pueda dar. En este sentido, dice Weber, bueno, la burocracia sirvió tanto a los fines del capitalismo moderno como también a los fines del Estado nacional. Y si nosotros vemos, por ejemplo, la historia argentina, o vemos más concretamente el texto de Oslak, vamos a ver que el momento de desarrollo del Estado nacional argentino fue un momento de fuerte desarrollo de justamente su aparato burocrático, sobre todo a partir de la década de 1880 en adelante, y que es a partir del desarrollo de ese aparato burocrático que también se va a desarrollar lo que es el capitalismo o el modelo capitalista en la Argentina. Esto lo vamos a ver en el próximo texto, pero bueno, quiero ir adelantando y relacionando un poco los textos entre sí. Entonces tengan en cuenta estas características al momento de analizar Weber, de leer el texto de Weber, las definiciones que da la burocracia, y cómo la burocracia es aquella que nos permite, nos interesa que retengan esto, sobre todo que la burocracia es aquello que nos permite ejercer una dominación en forma permanente,
calculable, predecible y sostenida, y sin lagunas ni desviaciones. Es decir, sin cubriendo la mayor cantidad de acciones posibles y garantizando que un gran número de personas, una población entera, garantizando la obediencia de la población, de una población. Porque justamente en las sociedades modernas, que son sociedades de masas, de grandes poblaciones, para llegar hasta el último confín del tejido social, para llegar hasta el último rincón del tejido social y llegar en forma ordenada y sistemática, lo que se necesita básicamente es una burocracia. Bien, vamos a encaminarnos hacia la definición weberiana de Estado, teniendo todos estos elementos presentes. Vayan a la página, volvamos a la página por la cual yo les había sugerido empezar, que es la página 43, y ahí van a encontrar que Weber dice, toda dominación sostenida o realizada o que cuente con un cuadro administrativo, a esa dominación la vamos a llamar asociación de dominación. La asociación de dominación es aquella donde la relación entre la dominación y la obediencia está sostenida por la acción de un cuadro administrativo. Cuando esa asociación de dominación se ejerce dentro de un determinado territorio o extiende su dominación a través de un territorio, Weber la va a llamar asociación política. Estoy al final de la página, en los últimos renglones de la página 43. Allí dice Weber, una asociación de dominación debe llamarse asociación política cuando y en la medida en que su existencia y la validez de sus ordenaciones dentro de un ámbito geográfico determinado estén garantizadas de un modo continuo por la amenaza y la aplicación de la fuerza física por parte de un cuadro administrativo. Y acá entra un tercer componente, en lo que va a ser nuestro camino hacia la definición del Estado moderno desde Weber. Y que es que cuando la asociación de dominación ejerce su poder o su dominación sobre un territorio determinado, un territorio delimitado, para contar con, primero lo hace a través de un cuadro administrativo, es decir, despliega un cuadro administrativo por todo un territorio determinado. Ahí se define como una asociación política, es decir, ejerce las relaciones de dominación sobre un territorio y a través de un cuadro administrativo. Y cuando cuenta con esos dos requisitos debe contar a su vez con un tercer requisito, que es tener tener la capacidad, como dice Weber acá, de ejercer la fuerza o la coacción física dentro de este territorio, la capacidad legal de ejercer la fuerza o la coacción física. Es decir, para hablar en términos bien concretos, una asociación política se define como tal cuando sus mandatos son ejecutados por un cuadro administrativo dentro de un determinado territorio y a su vez para garantizar la obediencia cuenta con la coacción física o la fuerza física como requisito último. Es decir, si los mandatos no se cumplen, se ejerce, si ustedes quieren, para hablar bien concretamente, el poder de policía. Cuando se dan todos esos requisitos, es decir, tenemos una asociación de dominación que actúa en un determinado territorio y por lo tanto se puede definir como una asociación política y a su vez cuenta con el monopolio, es decir, es con quien cuenta con la capacidad de ejercer la coacción física como requisito de última instancia para hacer respetar sus mandatos, cuando tenemos todos esos elementos, estamos hablando de lo que Weber define como un Estado moderno. Eso lo van a encontrar en la página 44. El Estado moderno se define por el monopolio legítimo de la coacción física. Es decir, el Estado moderno, dentro del territorio argentino, por ejemplo, la única asociación de dominación que puede ejercer legítimamente la coacción física sobre la población o el poder de policía, si ustedes quieren, sobre la población, que lo puede ejercer legítimamente sin cometer delito, es el Estado. Obviamente, si el Estado o el poder de policía actúa fuera de lo que marca la ley, se vuelve inmediatamente una acción ilegal o ilegítima. Porque cuando el Estado actúa o ejerce una coacción física hacia la población por fuera de lo que marca la ley, bueno, justamente ahí pierde legitimidad y bueno, se dice que actúa inconstitucionalmente,
retengan sobre todo esto, ¿no? Que el Estado moderno se define, como dice Weber, por el monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente. Si ustedes van unos párrafos más abajo, van a decir que esta coacción, van a encontrar, como dice Weber, que esta coacción física siempre se ejerce legítimamente dentro de un territorio determinado, ¿sí? Y que se hace en función de, bueno, de garantizar la obediencia allí donde, bueno, donde justamente se le está exigiendo. Obviamente la coacción física, como dice Weber, es un requisito de última instancia. En principio se espera que la población o la ciudadanía obedezca voluntariamente, que haga todo lo que mandan a hacer las leyes, los ordenamientos, los reglamentos, etcétera, haya una obediencia voluntaria, que no tenga que estar eh, accionada por la amenaza de la fuerza, sino que se haga voluntariamente. Sin embargo, quien conserva en última instancia esa capacidad de ejercer la fuerza allí donde no se obedece voluntariamente es bueno, el Estado Nacional. Ninguna otra agrupación puede ejercerla por debajo o por fuera del Estado Nacional porque ahí está actuando ilegalmente y sería como una especie de Estado dentro de otro Estado, con lo cual no habría un monopolio, no habría una entidad capaz de monopolizar la fuerza dentro del territorio y no estaríamos hablando de un Estado básicamente. Esto pasó, por ejemplo, en Argentina durante las guerras civiles, desde la declaración de la independencia hasta más o menos la década de 1880. No se podía conformar, lo van a ver con Oslac, no había un Estado, una asociación de dominación capaz de monopolizar legítimamente la fuerza, sino que había diferentes facciones dentro del territorio argentino que reclamaban para sí esa atribución. Bien, por ahora nos quedamos con esto. Tengan en cuenta, vayan haciendo bueno, esta lectura dirigida del texto de Weber y cualquier duda pueden plantearla a través del espacio de consultas abierto en el aula virtual. Recuerden también seguir el instructivo que subió mi compañero Eduardo. Bueno, y en la próxima vamos a subir también instructivos para la lectura del texto de Oslac, que es el último texto que tenemos antes del parcial. Les dejo un saludo grande y que estén bien.